Hay oraciones que uno hace con los labios y hay oraciones que uno hace con la vida. Hay plegarias que salen ordenadas, prolijas, casi teológicas, y hay otras que salen rotas, desarmadas, llenas de lágrimas, de silencios, de preguntas. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros hemos estado más veces en la segunda que en la primera, porque llega un momento en que te arrodillas y ya no sabes decir palabras elegantes. Solo sabes decir, Señor, necesito que me respondas. Y entonces esperas. Y pasa un día, y pasan dos, y pasan semanas, y el cielo parece guardar silencio. Y uno empieza a pensar que el problema es el volumen de la oración, la intensidad del clamor o incluso la calidad de la fe. Pero hoy vengo a decirte algo que puede cambiarte el alma. Muchas veces Dios sí respondió, solo que respondió de una manera que tú no estabas esperando. Ese es el drama del corazón humano. Nosotros queremos respuesta, pero queremos una respuesta traducida a nuestro idioma, envuelta en nuestro calendario y acomodada a nuestra urgencia. Queremos que Dios responda, sí, pero que responda como gerente de nuestras expectativas. Le decimos, Señor, abre esta puerta, y si la cierra pensamos que no contestó. Le decimos, sácame de este valle, y si no nos saca de inmediato, creemos que guardó silencio. Le pedimos, cámbiame esta circunstancia. Y si en lugar de cambiar la circunstancia empieza a cambiarnos a nosotros, sentimos que no entendió la petición. Pero Dios no se equivoca al responder. Dios no está confundido. Dios no pierde el hilo de tu clamor. Lo que pasa es que el cielo no trabaja bajo la lógica de la desesperación humana. El cielo trabaja bajo la sabiduría perfecta del Padre. Jeremías 33:3 es uno de esos textos que todos amamos. Clama a mí y yo te responderé. ¡Qué maravilla! Pero ese versículo no fue dado en una tarde relajada, con el profeta tomando café y mirando un atardecer bonito. Fue dado en una hora de encierro, de crisis, de asedio, con Jerusalén al borde del desastre y Jeremías en prisión. Allí, en medio de esa tensión, Dios le dice que clame y le promete mostrarle cosas grandes y ocultas, cosas inaccesibles a simple vista. Eso significa que la respuesta de Dios no siempre es quitarte de la escena. A veces es abrirte los ojos en medio de ella. A veces tú pides una salida y Dios te da una revelación. Tú pides una puerta y Dios te da perspectiva. Tú pides que cambie el suelo y Dios cambia tu visión. Y cuando te cambia la visión, descubres que la respuesta no era solamente escapar del problema, sino entender que Dios seguía reinando sobre él. Hay respuestas de Dios que llegan como milagro visible y todos las celebran. Pero hay otras que llegan como entendimiento, como fortaleza, como discernimiento, como paz sobrenatural, y esas también son respuestas. Porque a veces nosotros reducimos la respuesta a un objeto, a una firma, a una llamada telefónica, a un resultado médico, a un depósito bancario. Y sí, Dios puede responder así, claro que sí. Pero también responde dándote una fuerza que no tenías, una serenidad que no se explica, una convicción que no nace de la lógica, sino del Espíritu Santo. Y entonces tú sigues en el mismo lugar geográfico, pero ya no eres la misma persona. Sigues en la misma casa, en el mismo tratamiento, en el mismo proceso, en el mismo duelo, pero algo en ti cambió. Y lo que cambió en ti es la evidencia de que Dios ya empezó a responder. Isaías 55, 8 hasta 9 nos golpea el orgullo con ternura y con verdad. El Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Y eso no es una amenaza, eso es misericordia. Porque si Dios pensara como nosotros, ya habría destruido más de una historia por apresurado. Si Dios actuara como nosotros, confundiría rapidez con sabiduría y emoción con dirección. Pero Él ve más lejos. Él ve lo que hoy te duele y también lo que ese dolor está produciendo. Él ve la puerta que se cerró y la tragedia de lo que habría ocurrido si se abría. Él ve a la persona que se fue y la devastación de lo que habría hecho si se quedaba. Él ve el no que te quebró y el mal del cual ese no te estaba protegiendo. Nosotros vemos una escena, Él ve la historia completa. Nosotros vemos el capítulo, Él ya conoce el final. Por eso, una de las respuestas más sorprendentes de Dios es el todavía no. Nadie quiere escuchar eso, a nadie le gusta, porque uno preferiría un sí radiante o incluso un no definitivo. Pero el todavía no te obliga a vivir en dependencia. El todavía no te saca del control.
El todavía no te enseña a esperar en el Señor, como dice el Salmo 27. 14, con valentía, con el corazón afirmado, con una espera activa, no pasiva. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos y mirar el techo. Esperar en Dios es seguir obedeciendo mientras no entiendes. Es seguir adorando mientras no ves. Es seguir sirviendo mientras no llega. Es seguir creyendo mientras todo alrededor parece empujarte a la resignación. Y aquí hay que decir algo con mucha claridad. La espera no significa ausencia de Dios. La demora no significa desamor. El silencio no significa indiferencia. A veces confundimos la pedagogía de Dios con el abandono y no son lo mismo. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, dice Juan 11. Y precisamente porque los amaba, el relato nos dice algo que a primera vista parece incomprensible. Se quedó 2 días más donde estaba antes de ir. ¿Qué clase de amor es ese? Pensamos nosotros. El amor que no improvisa, el amor que no se mueve por presión emocional, el amor que ve más allá del llanto inmediato. Jesús no llegó tarde a Betania, llegó en el momento en que la gloria de Dios sería más evidente. Y mientras tanto la casa lloró, el alma se rompió, la pregunta ardió. Pero el retraso no era desamor, era escenario para una revelación mayor. Tal vez hoy tú estás viviendo un Juan 11, tal vez dices: Señor, si de verdad me amaras ya habrías venido, y yo quiero hablarle a ese corazón. Él no te ha olvidado, Él no perdió tu dirección, Él no traspapeló tu nombre, Él no dejó tu oración en spam celestial. Si se está demorando no es porque no te ama, es porque hay respuestas que solo se entienden después. Jesús llegó a la tumba de Lázaro y lo más conmovedor es que antes de hacer el milagro lloró. Eso me destroza y me sana al mismo tiempo, porque significa que Cristo no solo tiene poder para cambiar la escena, también tiene ternura para entrar en tu dolor. No es un salvador frío, no es un juez distante, no es alguien que dice desde lejos: cálmate, todo va a estar bien. Él entra al cementerio de tus pérdidas, mira el lugar donde enterraste la esperanza y llora contigo antes de hablar vida sobre aquello que parecía definitivamente terminado. Entonces, escucha esto, a veces la respuesta de Dios no llega primero como resurrección, sino como compañía. Antes de decir Lázaro ven fuera, Jesús lloró. Antes del milagro vino la empatía. Antes del poder vino la presencia. Y quizás ahí está la palabra para muchos. No desprecies la presencia de Dios solo porque todavía no viste la provisión de Dios. No digas que no respondió si en medio de la noche te sostuvo para no quebrarte. No digas que no contestó si te dio paz para atravesar algo que antes te habría destruido. No digas que el cielo cayó cuando te sostuvo con manos invisibles en el día en que pensaste rendirte. Otra vez, Dios responde, pero no siempre como esperabas. Mira a Abraham en Génesis 22. Sube al monte con Isaac, con el cuchillo, con la leña, con el corazón hecho pedazos y con una promesa todavía viva. Isaac pregunta algo que debió atravesar su alma al padre: ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde: Dios proveerá. En su contexto inmediato, Abraham no sabía todavía cómo se resolvería aquello. No estaba manipulando a Dios con una frase de victoria. Estaba caminando en obediencia sin conocer el mecanismo de la respuesta. Eso es fe madura. No la fe que exige detalles, sino la fe que sigue subiendo el monte aunque no tenga todo explicado. Permíteme una interpretación pastoral aquí, sin forzar el texto. Hay temporadas donde tú no tienes todas las respuestas para tus hijos, para tu casa, para tus finanzas, para tu salud, para tu futuro. Y sin embargo puedes decir con humildad: no lo sé todo, pero sé quién es Dios. Eso sostuvo Abraham. No un mapa detallado, sino el carácter del Señor. Y cuando llegaron al punto más alto del dolor, apareció la provisión de Dios. No antes, no al pie del monte, no a mitad de camino, en la cima de la obediencia. Y eso duele escucharlo, porque quisiéramos provisión anticipada para no sufrir. Pero muchas veces Dios muestra el carnero cuando ya aprendiste a no adorar la respuesta por encima del Dios de la respuesta. Desde la lectura cristiana, muchos vemos en ese episodio una figura del cordero que Dios mismo provee, pero incluso quedándonos en el relato inmediato, la enseñanza es potentísima. Cuando Dios responde, muchas veces no lo hace adelantándose a toda tu ansiedad,
sino encontrándote exactamente en el punto donde tu obediencia y su fidelidad se abrazan. Y aquí viene otra verdad fuerte. A veces la respuesta de Dios no es darte lo que pediste, sino quitarte lo que te estaba dominando. Hay gente que ora por una puerta, pero lo que Dios quiere sanar es la idolatría que tiene con esa puerta. Hay gente que pide una relación, pero Dios está trabajando el vacío que la llevó a creer que esa persona era su salvación. Hay gente que pide más dinero, pero el Señor está tratando con el miedo que la hace vivir agarrada, dura, desconfiada. Porque si Dios te da algo sin primero sanar el corazón que lo recibirá, esa bendición puede convertirse en un ídolo, en una carga o en una ruina. Por eso hay respuestas de Dios que parecen negativas, pero en realidad son liberadoras. A veces Dios cierra una puerta porque tú no ibas a entrar a un cuarto, ibas a entrar a una trampa. A veces Dios rompe un vínculo porque no te estaba quitando amor, te estaba salvando de una destrucción lenta. A veces Dios permite una pausa porque tu alma se iba a quebrar con el peso de lo que tanto estabas exigiendo. El Padre sabe dar buenos regalos, pero también sabe negar lo que tus manos todavía no pueden sostener. Y si alguien me dice, pero yo no quería una lección, yo quería una respuesta, te entiendo, claro que sí. Pero escucha esto con el corazón abierto. Muchas veces la lección es la respuesta. Porque si Dios solo arreglara lo externo y dejara intacto lo interno, te entregaría una solución temporal y no una transformación verdadera. El reino de Dios no consiste solamente en arreglar escenarios, consiste en formar hijos. Y los hijos no se forman solo en el aplauso del milagro, sino también en la disciplina de la espera, en la escuela de la dependencia, en la noche donde no hay explicaciones y aún así decides adorar. Lo ves también en 1 Reyes 19. Elías esperaba a Dios en lo espectacular, en lo estremecedor, en lo que quebrara la montaña. Pero el Señor le mostró que no estaba sujeto a las expectativas del profeta. Dios seguía siendo soberano, aunque no actuara del modo que Elías había imaginado. Y eso nos pasa a todos. Queremos a Dios en el terremoto, en el fuego, en lo impresionante, en lo que deja a todos con la boca abierta. Pero a veces Él responde de otra manera. No porque tenga menos poder, sino porque quiere corregir nuestra idea de poder. No porque haya dejado de actuar, sino porque está salvando, sosteniendo y guiando de formas que contradicen nuestras categorías. Salvación inesperada, respuesta inesperada, camino inesperado, pero sigue siendo Dios. Y yo siento que hay personas escuchando esto con una mezcla rara en el alma, porque aman a Dios, pero están cansadas. Creen, pero están agotadas. Oran, pero a veces sienten que ya no tienen fuerzas para formular otra petición. A ti te quiero decir algo. No siempre la respuesta de Dios viene para cambiar tu agenda. A veces viene para devolverte el aliento. Hay días en que el milagro no es que se mueva la montaña. El milagro es que tú no te rendiste al pie de la montaña. Hay días en que la respuesta no es que se abran los mares. La respuesta es que tu corazón no se llenó de amargura mientras esperabas. Hay días en que Dios no quita el aguijón de inmediato, pero te da gracia suficiente para atravesarlo sin perder la fe. Y cuando uno entiende eso, deja de medir la respuesta solo por lo externo. Porque, seamos sinceros, nosotros llamamos respuesta a todo lo que luce impresionante. Pero Dios llama respuesta también a lo que te santifica, a lo que te madura, a lo que te reordena por dentro. Tú querías salir de la crisis siendo el mismo. Dios quiso que salieras con otro corazón. Tú querías recuperar algo. Dios quería rescatarte a ti. Tú querías resolver un asunto. Dios estaba escribiendo una obra más profunda en tu carácter. Por eso el camino a Emaús me conmueve tanto en Lucas 24. Aquellos discípulos iban caminando con el corazón hecho trizas. Ellos pensaban que el Mesías había fallado. Pensaban que la historia había terminado mal. Iban hablando con Jesús y no lo reconocían. Esto es tremendo. La respuesta caminaba a su lado y ellos no sabían qué era la respuesta. La esperanza iba con ellos en el camino y ellos seguían interpretando la vida desde la pérdida. Hasta que el Señor les abrió las Escrituras y después se reveló en el partimiento del pan, la respuesta no llegó como un relámpago. Llegó caminando, llegó explicando, llegó ordenando el corazón, llegó en la mesa. Llegó cuando el alma empezó a entender lo que los ojos todavía no podían identificar. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Señor, respóndeme. Y Él dice, hace rato que voy contigo en el camino. Señor, dame una señal.
y Él ya te habló por su palabra, te sostuvo con su presencia, te guardó de peligros que no viste, te acompañó en noches que nadie supo, pero como no vino en el formato esperado, no lo reconociste. Como no llegó con la etiqueta que habías imaginado, pensaste que no era Él. Como no se manifestó con fuegos artificiales, dijiste, no pasó nada. Y sin embargo, Él iba contigo. Él te explicaba en silencio. Él ardía dentro de tu pecho. Él sostenía la caminata. Él convertía el duelo en testimonio sin que te dieras cuenta. Tal vez por eso después ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Claro que ardía. Porque cuando Cristo te está respondiendo, hay algo dentro de ti que empieza a despertar, aunque todavía no tengas todas las piezas acomodadas. Hay una llama que vuelve, hay una fuerza que retorna, hay una esperanza que asoma. Todavía no cambió todo afuera, pero ya no estás muerto por dentro, y eso también es respuesta. Efesios 3:20 nos lleva todavía más lejos. Dice que Dios es poderoso para hacer muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que incluso nuestras mejores oraciones se quedan cortas frente a la capacidad de Dios. Qué consuelo, porque hay días en que ni siquiera sabemos pedir bien. Hay días en que pedimos poco, pedimos torcido, pedimos desde el miedo, desde la herida, desde la urgencia. Pero la buena noticia es que Dios no está limitado por la estrechez de nuestras peticiones. Él puede responder por encima de nuestra imaginación. Él puede hacer más que lo que tu mente agotada se atreve a proyectar. Él puede abrir una ruta que ni siquiera entraba en tu mapa mental. Pero cuidado, porque ese muchísimo más no siempre significa más de lo que tú querías en términos materiales. A veces significa algo más alto. Tú pedías alivio y Dios te da propósito. Tú pedías salir rápido y Dios te da profundidad. Tú pedías un parche y Dios te regala sanidad verdadera. Tú pedías compañía humana y Él te revela una intimidad con su presencia que jamás habrías conocido en otra circunstancia. El más de Dios no siempre se mide en cantidad, muchas veces se mide en gloria, en fruto, en eternidad, en transformación. Romanos 8:28 tampoco dice que todas las cosas sean buenas. No nos engañemos. Hay cosas que son terribles. La pérdida duele, la traición duele, el diagnóstico duele, el rechazo duele, el fracaso duele, la tumba duele, la noche duele. La Biblia no romantiza el dolor. Lo que promete es otra cosa, que Dios puede obrar en todas las cosas para bien de los que le aman. Es decir, que no desperdicia nada, nada. Ni tus lágrimas, ni tus preguntas, ni tu sala de espera, ni tu error arrepentido, ni tu herida, ni siquiera esa página que querrías arrancar de tu historia. Él no llama bueno a lo malo, pero es tan soberano que puede tomar hasta lo oscuro y ponerlo a trabajar para un bien más alto. Entonces, si hoy estás en un tramo donde no entiendes, no concluyas demasiado rápido. No le pongas punto final a un capítulo que Dios todavía está escribiendo. No declares muerte donde el cielo apenas está preparando resurrección. No digas Dios no hizo nada cuando quizás está haciendo lo más profundo que ha hecho contigo en años. No llames abandono a lo que podría ser entrenamiento. No llames silencio a lo que podría ser una respuesta en proceso. Déjame decírtelo de frente y con amor. El gran problema no es solo que Dios a veces responde distinto, es que nosotros muchas veces adoramos el método más que al Dios que responde. Si la respuesta no llega por la puerta que queríamos, nos ofendemos. Si no viene envuelta en la persona que esperábamos, nos frustramos. Si no coincide con la fecha que habíamos marcado, nos desanimamos. Y el Señor dice, ¿me querías a mí o querías solamente el paquete? Porque hay gente que no busca tanto el rostro de Dios como la resolución de su incomodidad. Y cuando uno llega a ese punto, la oración deja de ser comunión y se convierte en negociación. Pero cuando maduras en el Espíritu, empiezas a orar distinto. Dices, Señor, claro que tengo peticiones, claro que tengo lágrimas, claro que necesito que hagas algo, pero por encima de todo no quiero salir de este proceso sin conocerte más. Esa es una oración peligrosa, pero santa. Porque cuando uno le dice a Dios, haz conmigo lo que produzca más gloria para tu nombre y más semejanza a Cristo en mí, entonces el cielo empieza a trabajar a niveles más profundos. Y sí, habrá veces en que el camino sea inesperado, pero también descubrirás que la paz de ir con Dios vale más
que la ansiedad de conseguir algo sin Él. Hoy yo no sé qué le has estado pidiendo al Señor. No sé si es por un hijo, por un matrimonio, por una restauración, por trabajo, por salud, por dirección, por una puerta, por una casa, por un duelo que todavía no termina de cerrarse. No sé si vienes de una noche larga o si estás entrando recién a ella. No sé si estás en el monte de Abraham, en la tumba de Lázaro, en el camino de Emaús, en la cueva de Elías o en la prisión de Jeremías. Pero sí sé esto, Dios no ha terminado contigo. Y si todavía no entiendes la respuesta, no significa que la respuesta no venga en camino. Tal vez ya está obrando en lo invisible. Tal vez ya te está sosteniendo. Tal vez ya te está corrigiendo la dirección. Tal vez ya te está dando algo más alto de lo que tú habías pedido. Y si hoy el Señor me permitiera resumir este mensaje en una sola frase, te diría esto. Cuando Dios responde distinto a lo que esperabas, no es porque te ame menos, sino porque ve más lejos. Cuando Dios cambia el guión, no es porque se olvidó de tu dolor, sino porque está escribiendo una historia más redentora de la que tu angustia alcanza a imaginar. Cuando Dios se demora, no siempre te está negando, muchas veces te está preparando. Cuando Dios calla por un momento, no siempre se ha ido. A veces te está enseñando a reconocer su voz de una manera más profunda. Y cuando por fin responde, muchas veces descubres que si te hubiera contestado exactamente como tú querías, te habrías perdido la belleza de lo que Él quería hacer. Así que no sueltes la fe, no entierres tu oración, no abandones el altar, no cierres la Biblia, no te enfríes por una demora, no hagas teología con una noche, no definas a Dios por una temporada. Espera en el Señor, cobra ánimo, Él fortalecerá tu corazón. Sigue caminando, sigue adorando, sigue creyendo, porque viene una respuesta y quizá no se parezca a la que imaginaste, pero cuando la veas vas a entender que era mejor, más sabia, más limpia, más profunda, más santa, más tuya, más de Dios. Voy a terminar orando por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces su batalla, su cansancio, su espera, su herida y su clamor secreto. Hoy te pido que donde haya confusión traigas claridad, donde haya angustia traigas paz, donde haya dureza traigas rendición y donde haya lágrimas traigas consuelo. Enséñanos a reconocer tus respuestas, aun cuando no vengan en el formato que esperábamos. Guárdanos de la amargura, del apuro y de la incredulidad. Fortalece a los que están esperando, levanta a los que están cansados, abraza a los que sienten que el cielo ha callado. Y si tu respuesta es abrir una puerta, que la abramos contigo. Y si tu respuesta es cerrar una puerta, danos humildad para aceptarlo. Y si tu respuesta es esperar, danos valentía para permanecer. Declaramos que tú sigues siendo bueno, sigues siendo fiel y sigues obrando aún en lo invisible, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite volver a creer. Suscríbete, acompáñanos y sigue extendiendo la palabra de Dios, porque hay gente que está a una sola prédica de recuperar la esperanza